Bien, vamos a iniciar con la nueva sesión, con la sesión de los problemas de optimización, el ejercicio 4. Vamos a iniciar con un problema que dice: en el año 2012, una epidemia de la gripe aviar azotó la región de los Altos de Jalisco. Después de varios estudios por parte de la Organización Mundial de la Salud, OMS, se determinó que el contagio de esta enfermedad estaba en función del tiempo, medido en meses, y la cantidad de aves infectadas en miles, y la ecuación es f de t es igual a menos 3t al cubo más 10t cuadrada más 30t más 20. Dice la primera pregunta: ¿cómo puedes interpretar el valor de f de 0? Si se fijan, f de 0 al sustituir este aquí, pues me daría 20. Pero aquí la interpretación que se le da cuando es f de 0 un tiempo de 0, quiere decir que aquí apenas se detecta lo que viene siendo la epidemia. Entonces aquí la pregunta sería: es la cantidad de aves infectadas en el momento de descubrir la epidemia. Ese sería el inciso A. Entonces sería cantidad de aves infectadas al momento de detectar la epidemia. ¿Sí? Muy bien. La segunda pregunta, inciso B: ¿cuántas aves se infectaron al cabo de 2 meses? Entonces aquí en el inciso B basta que sustituyamos 2 en la ecuación: menos 3 cubo más 10 t al cuadrado más 30, 2 más 20. Si aquí lo hacemos en la calculadora, podemos determinar su valor. Ponemos menos 3 paréntesis 2 al cubo más 10 por 2 al cuadrado más 30 por 2 más 20. El resultado dice que son 96. Entonces 96, como en este caso estamos hablando que se está en miles de aves infectadas, pues sería 96,000 aves infectadas. ¿Vale? Ese sería el inciso B. La segunda pregunta, perdón, la tercera pregunta dice: ¿cuál es la razón de cambio instantánea a la espera que la enfermedad se propague en el tercer mes y en el cuarto mes? Entonces aquí, como estamos hablando de una razón de cambio, la función esta, vamos a poner derivada de la función, sería la derivada de menos 3t al cubo, sería menos 9t cuadrada. La derivada de 10t cuadrada, acuérdense, sería más 20t. La derivada de 30t, pues sería 30. Y la derivada de 20, pues sería 0. Con esta ecuación podemos sustituir el valor que me está diciendo en el inciso C, que sería en el tercer mes, nos ponemos menos 9, 20 por 3, más 30. Y luego de una vez la de cuarto mes sería menos 9 por 4, 4 más 30. También lo vamos a hacer en la calculadora, el cálculo. Entonces sería con la utilización de la fórmula que tengo ahí. Sería al cuadrado más 20 por 3 más 30. Sería 9,000. ¿Sí? Y la otra pues sería igual, pero en vez de utilizar 3 voy a utilizar 4. Sería lo mismo. Sería menos 34,000. ¿Sí? Estamos hablando de lo que viene siendo la enfermedad, cómo se propaga en la cantidad de aves. Sería aves por mes. Entonces sería cómo se propaga la enfermedad, aves por mes. Aves por mes. ¿Sí? Si ustedes se fijan, dice inciso D: ¿cómo interpretarías el resultado del inciso anterior? Quiere decir que en este caso estamos hablando de las 9,000 aves se infectan por cada mes. En el caso del menos 34,000, quiere decir que ahí se puede interpretar como que ya se controló la epidemia y que además
pues se puede decir que se utilizó un tipo de método o un tipo de protocolo en el cual se trató de controlar la epidemia. Para controlarla se implementó una especie de sistema donde se pudo ver un control de ello. Bien, vamos con el inciso E. Dice, ¿cuál es la cantidad máxima de las aves infectadas? Allí yo puedo hacer de dos maneras. Uno, si ustedes se fijan, yo puedo hacer la gráfica, ¿sí? La gráfica me genera cómo sería el comportamiento de la máxima cantidad de aves infectadas. Ahora, si yo tuviera, como yo tengo la ecuación de lo que viene siendo la derivada, que sería esta, si ustedes se fijan, que aquí la voy a poner de vuelta, esta, me genera la ecuación de los puntos críticos. Si yo aquí digo A vale menos 9, B vale 20 y C vale 30. Entonces voy a calcular, voy a ponerle menos B, 20, más menos 20 al cuadrado, menos 4 por A, por C, entre 2 por A. Entonces aquí sería menos 20, más menos, aquí sería 20 por 20 son 400, aquí sería 4 por 9 son 36, 36 por 30 son 1080, y aplicamos ley de signos, serían 1080, entre menos 18. Aquí sería menos 20, más menos, serían 1480. Y vamos a aplicar la raíz cuadrada a 1480. El resultado es 38.47. Ese sería el resultado de lo que es la raíz cuadrada. 38.47 entre menos 18. Aquí yo voy a utilizar dos valores. Acuérdense que sería el positivo luego el negativo. Menos 20 más 38.47, pues serían 18.47 entre menos 18. Resultado sería menos 1.026. Esa sería la gráfica. Y el otro sería menos 28 menos 38.47, sería menos 58.47 entre menos 18. Sería 3.24, casi 3.25, 3.248. Bien, si ustedes se fijan, ese valor me representa en la misma gráfica los puntos críticos, que sería la derivada. Pues me genera posiblemente el máximo. Entonces, para poder determinar si es máximo, hagan de cuenta que yo tengo aquí el 3, el 4 y el 2. Y el 3.24 o 25 redondeado sería más o menos aquí. Se encuentra entre el 3 y vamos a ponerle 3.5. Entonces, para saber si es máximo o mínimo, si ustedes se fijan, porque el negativo no va a ser, entonces sería, con la derivada sería menos 9, sería 3 al cuadrado más 20 por 3 más 30. Y el otro sería menos 9 por 3.5 al cuadrado más 20 por 3.5 más 30. Para saber el comportamiento que tiene. Si lo utilizamos con el 3, con el 3 me generaría 9. Entonces sería me generaría 9 positivo, ¿sí? Y ahora voy con el 3.5 negativo. Bueno, 3.5 positivo, pero del lado derecho. El resultado me sale menos 10.25. ¿Saben? Cuando va de positivo a negativo, acuérdense que sería un máximo. Entonces, ese sería máximo. De positivo a negativo sería máximo. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que si ustedes analizan
La cantidad o la pregunta que dice, después de cuántos meses, una vez descubierta la epidemia, se tiene el mayor número de aves infectadas. Entonces, ahí ustedes pueden notar que corresponde a la respuesta de más o menos 3.25. 3.25 aves. ¿Sí? Entonces serían meses. 3.25 meses. ¿Sí? De acuerdo a lo que viene siendo la pregunta. Ahora aquí la situación que estamos hablando es la pregunta del inciso E, dice ¿cuál es la cantidad máxima de aves infectadas? Ahora aquí yo puedo determinar con esa cantidad, que sería del 3.25 aproximadamente, puedo sustituir en la ecuación de 3, aquí pongo 3.25 al cubo, más 10 por 3.25 al cuadrado, más 30 por 3.25 más 20, ¿sí? Con esa ecuación o con la misma gráfica me puede generar más o menos cuánto sería el resultado de lo que viene siendo la cantidad de máxima de aves infectadas. Entonces sería al cubo, vamos a poner 10, 3.25 al cuadrado, más 30 por 3.25 aproximadamente, más 20. Dice que son 120.1406 más o menos. Pero si lo multiplicamos por 1000, hagan de cuenta que sería 120.140, que serían aves. Ese sería el inciso E. Eso lo podemos interpretar más o menos de acuerdo a las ecuaciones que me generan. Bien, ahorita le vamos a dejar un rato ahí para que ustedes lo puedan analizar, lo puedan copiar y luego lo puedan anexar a lo que viene siendo su libro, a su cuadernito de ejercicios, ¿sí? Vamos a esperarnos un rato y vamos a hacer el siguiente problema, que sería el número 1. Este lo vamos a escribir ahí en la parte del pizarrón para que tengan más o menos una idea de cómo se utiliza. Vamos a borrar el primer problema que hicimos. Vamos hasta anotar el segundo. Dice así: un productor lechero ha calculado que su ingreso total R está dado por R de X igual menos X al cubo más 3x cuadrada. X al cubo más 3x cuadrada, coma, donde R se mide en cientos de dólares.
Sí, $30. Y X es la cantidad en miles de litros producidos. Inciso A. ¿En qué intervalos tiene ganancias el ganadero? El ganadero. Inciso B. ¿Cuál es la cantidad de litros producidos que le generan el mayor ingreso? Bien, si ustedes se fijan, lo que podemos hacer primero sería, si yo tengo la ecuación de R, inciso A, que sería esta, su ecuación sería esta. Pero como quiero determinar en qué intervalos tiene las ganancias el ganadero, vamos a hacer la derivada. Entonces sería menos 3x cuadrada más 6x. Con esta ecuación me genera, si ustedes se fijan, como es una ecuación de segundo grado en la cual tiene el coeficiente de A negativo, pues me va a dar una parábola en sentido inverso o invertida. A la hora de terminarlo, pues me va a generar cuál sería la solución que yo tengo. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahí? Podemos utilizar la fórmula general: A vale menos 3, B vale 6 y C vale 0 para determinar. Entonces aquí sería menos B, 6 al cuadrado, menos 4 por A, por C, entre 2 por A. Que sería así. Sería menos 6. 6 al cuadrado sería 36. Menos 4 por 3 más 12 por 0, pues sería 0. Y 2 por menos 3, menos 6. Aquí sería así. Saben que 36 menos 0 sería 36. La raíz de 36 pues me estaría 6. Ahora voy con x1. Saben que menos 6 menos 6 sería menos 12. Menos 12 entre menos 6 pues me daría 2. Aquí será la primera cantidad. Y ahora voy con el siguiente. Menos 6 más 6, 0 entre menos 6 pues sería 0. ¿Se fijan? Ese sería lo que son los valores críticos de mi ecuación. Aquí la situación es que yo puedo determinar en base a mis valores de mi gráfica si este es máximo o este es mínimo. Si ustedes se fijan, a la hora de determinar, dice que esto, aquí vamos a determinarlo, mi gráfica esta pues me genera una de forma cúbica y esta sería una de forma cuadrada. Entonces quiere decir que, por ejemplo, si esta, vamos a determinar 2, aquí sería 1, y aquí sería 3, aquí sería 1.5 y aquí sería 2.5. Lo que podemos hacer es, con la ecuación esta, ponemos, sería 1.5 al cuadrado más 6 por 1.5. Y la otra sería igual, pero con 2.5. A ver cuál sería el comportamiento que tiene. ¿Sí? Bien, entonces sería, el primero sería menos 3 por 1.5 al cuadrado más 6 por 1.5. Resultado me sale que es 2.25. Y el otro me genera, vamos a ponerle con 2.5, me sale menos 3.75. ¿Saben? Cuando va de positivo a negativo, este sería máximo. ¿Sí? Y ahora vamos con el 0. Si fuera 0, por ejemplo 0, aquí sería 1 y aquí sería menos 1.
Si le ponemos menos 1 y 1, pues lo podemos determinar. Acabo, vamos a determinarlo a ver cómo me daría. Menos 3, menos 1 al cuadrado, más 6 por menos 1. El resultado sería menos 9. Eso sería igual, pero con menos 1. Sería menos 9. Y el otro, voy a utilizar con el 1, ahora con positivo, me sale que es 3. Esto me está diciendo que es un mínimo. Un mínimo. ¿Sí? Sería un mínimo. Entonces, a la hora de la hora, si ustedes se fijan, me dice, la gráfica me genera así. La pregunta es, del inciso A, dice, ¿en qué intervalos tiene ganancias el ganadero? Si ustedes hacen su gráfica, se van a fijar más o menos cómo sería la gráfica que me genera. Entonces sería más o menos así. ¿Sí? Más o menos, ahí yo puedo determinar cuál sería mi cantidad máxima. Entonces hagan de cuenta, si lo hiciera así, pues hagan de cuenta que sería de 0 a 2. Entonces aquí vamos a poner de 0 a 2, pero estamos hablando de miles, ¿sí? Sería de 0 a 2000. Sería el inciso A. La pregunta del inciso B, ¿cuál es la cantidad de litros producidos que genera el mayor ingreso? Ahí yo puedo determinar con la ecuación que me genera el máximo, cuánto me va a generar. Entonces sería lo máximo que me genera serían 2000 litros, en lo que corresponde a la misma gráfica. Entonces sería la respuesta, ¿cuál es la cantidad producida de mayor? Serían 2000 litros. ¿Sí? Que aquí lo va a generar en la misma gráfica, aquí en la parte de arriba. Ese sería si hiciéramos el conteo de lo que corresponde a la cantidad máxima, que sería el máximo de lo que viene siendo la pregunta. ¿Sí? Con este problema terminamos lo que corresponde a los problemas de optimización. Lo que corresponde al último problema del cuadernito, pues lo vamos a dejar así en blanco, no lo vamos a realizar. Solamente vamos a llenar el problema número 1 y el problema número 2. Es el 1 y el 2 sería el que hicimos primero. Por la cantidad de texto, que era demasiado el texto, pues lo invertimos para poder ser explicado. Entonces lo vamos a dejar de esa manera. Así quedaría resuelto el problema número 1 de lo que viene siendo este tema.